Espinosa. El doctor Héctor es ingeniero, maestro y doctor en electroquímica por el CIDETEC. Actualmente se desempeña como investigador por México, adscrito a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Su línea de investigación principal se enfoca de manera muy innovadora en el desarrollo y evaluación de microdispositivos electroquímicos que emplean fluidos fisiológicos como sangre, orina, sudor y saliva para la generación de energía, abriendo la puerta al futuro de los dispositivos médicos portátiles y no implantables. Cuenta con una amplia trayectoria de colaboración nacional e internacional y una destacada producción científica. El día de hoy nos acompaña para compartir su experiencia y visión en este campo. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Andrés Héctor. Ya más. Sí, ok. ¿Por qué no se dan un aplauso otra vez todos ustedes por permitirse estar aquí en esta jornada académica? Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias de verdad por esta oportunidad. Es un placer para mí estar aquí presentando en esta jornada académica de la ciencia básica a la micro y la nanotecnología. Precisamente yo quiero hablarles el día de hoy sobre un trabajo que ha tomado un poquito más de 10 años, en donde se ha desarrollado precisamente esta parte de la ciencia básica aplicada a la micro y a la nanotecnología. Entonces les voy a ir platicando en diapositivas, en trabajos, precisamente lo que se ha venido desarrollando cada año a partir de esta década. Y quiero comenzar con el título, que es aprovechamiento energético de matrices fisiológicas mediante plataformas microfluídicas electroquímicas. Y quiero precisamente dar la introducción sobre lo que son las matrices fisiológicas y cómo se aplican en plataformas microfluídicas electroquímicas. Este es un trabajo que se ha venido desarrollando desde el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente lo estamos desarrollando en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y son diversas instituciones como el propio Instituto Politécnico Nacional y otras como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de manera nacional e internacional que se han integrado y se ha ampliado el conocimiento y el desarrollo precisamente de estos trabajos. En el 2002 aproximadamente, ¿quién de aquí no había nacido en el 2002? Levanta la mano si no habías nacido en el 2002. Okay. A los demás el 2002 nos parece a la vuelta de la esquina, ¿no? Ay, hace bien poquito tiempo, 2002, ¿no? Pero no es así. En el 2002 la ciencia empieza a dar un salto en la parte de los microfluidos. Ya se habían desarrollado y se estaba pensando en sistemas de Lawn and Chip, se estaban desarrollando sistemas microfluídicos para el sensado, para la detección de sustancias, pero da un salto en el 2001-2002 aproximadamente para generar lo que son las celdas de combustible microfluídicas. Estas son las plataformas electroquímicas de las que les voy a hablar hoy y les voy a mencionar y a ir presentando cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años precisamente estas plataformas. Se tenía una plataforma, podría estar construida principalmente de algún material duro como el metacrilato, el acrílico, en los cuales se creaban o generaban unos ciertos canales micros con dimensiones micros en donde se introducían por medio de bombeo pues microfluidos. Como estas estaban pensadas para detectar, para sensar sistemas microfluídicos, cuando dan el salto a celdas de combustible microfluídicas, pues se quedan solamente en la ciencia básica, porque la energía que se generaban con estos sistemas no alcanzaba para integrarse en un sistema portátil, porque la que se usaba con las bombas era mayor. Sin embargo, estos sistemas empezaron a servir para desarrollar precisamente esta ciencia básica, la aplicación de la nanotecnología, aplicación de materiales y empezar una búsqueda hacia nuevas tendencias, hacia nuevas aplicaciones.
Estos sistemas funcionan en donde se introduce un microfluido de combustible, oxidante, un electrolito. Podrían ser 3 microfluidos, 2 microfluidos donde el electrolito estuviera mezclado con el combustible del oxidante, o solamente un microfluido en donde hubiese una combinación de combustible y de oxidante. Se tenían materiales como cátodo y ánodo, donde se llevaban a cabo las reacciones de oxidación y de reducción, y se empezaron a introducir combustibles a nivel laboratorio como ácidos, ácido fórmico, etanol, metanol, buscando que fueran moléculas simples y electrolitos como ácidos o hidróxidos, para empezar a ver cómo reaccionaban precisamente estos sistemas. Yo hoy les vengo a presentar sobre cómo el combustible en esas matrices fisiológicas se dio un salto hacia el uso de fluidos fisiológicos humanos, como el suero, la orina, el sudor, la saliva, que son ricos en biomoléculas oxidantes, es decir, que nos permitían obtener energía a partir de ellos. Y el uso de catalizadores, que van desde los materiales bióticos hasta materiales abióticos, es decir, desde materiales como enzimas, levaduras, hongos, bacterias, hasta el uso de materiales en modo de nanopartículas soportados sobre diferentes como carbón vulcan, multinanotubos de carbón, grafeno, óxido de zinc, dióxido de titanio, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, a partir de ahí, se empieza un camino a través de una década en donde tenemos los flujos, las arquitecturas de los dispositivos que van desde arquitecturas muy fuertes, muy toscas, por así decirlo, hasta sistemas muy económicos. Se utilizan catalizadores desde metales nobles hasta biocatalizadores, hasta llegar a una parte que vamos a ver hoy, que es la parte electrocatalítica, y la complejidad que viene desde soluciones, como lo mencionaba hace rato, ácidos, hasta la aplicación de fluidos fisiológicos, y actualmente estamos entrando a una rama en donde estos fluidos fisiológicos ya no solamente nos quedamos con que la sangre tiene glucosa, sino más bien que puede haber una patología que se pueda aprovechar o se pueda detectar dentro de estos sistemas. En el 2012, ahora sí, ¿cuántos nacieron en el 2012 o antes del 2012? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ya 10 años después, imagínense. 10 años después empiezan a surgir los primeros trabajos, se empiezan a reportar por Canadá, se empiezan a reportar por Estados Unidos, se empiezan a reportar en Europa, y obviamente aquí en México, como les decía hace rato, en el CIDETEC y en otras instituciones, se empiezan a reportar los primeros trabajos sobre el uso de estas celdas de combustible microfluídicas. Se utilizó el primer sistema, que fue un sistema tosco, un sistema grande, un sistema de acrílico, en donde se depositaban manualmente por aerógrafo los materiales catalíticos. En este caso, en este trabajo, se utilizó un catalizador de magemita con enzimas de glucosa oxidasa, las cuales se colocaban sobre una pared del microfluido, por bomba se introducía el anolito y el catolito, se utilizaba un cátodo de platino, y empezaban entonces el combustible y el oxidante a navegar, obviamente inyectados por una microbomba, a través de estos microcanales que tienen un número de reinos bajo, que es un flujo laminar, que se comportan como láminas y no se mezclan entre sí. Entonces esa es la magia de los microfluidos. En el 2013 se empieza a motivar hacia buscar otro tipo de estructuras en estos sistemas de celdas de combustible microfluídicas. Aquí se presenta un trabajo en donde sobre un portaobjetos de vidrio se deposita oro, los electrodos de oro, a través de fotolitografía es que se hacen las formas, se hacen las marcas, y se empiezan a utilizar materiales como el PDMS para crear canales microfluídicos más pequeños de los que ya se habían reportado, para poder introducir nuevamente por bombas los microfluidos a través de estas mangueritas, para que pasara, en este caso, el combustible y el oxidante. El oxidante muchas veces se utilizaba oxígeno disuelto en un electrolito.
El combustible, en este caso, estamos hablando de que en el trabajo anterior y en ese trabajo anterior ya se estaban dando los primeros pasos para utilizar glucosa, es decir, se estaba pensando en utilizar glucosa para un futuro en donde se pudiera utilizar algún fluido fisiológico. En el siguiente trabajo se regresa a las enzimas, pero se empiezan a crear otra vez sistemas híbridos en donde mientras el cátodo era una enzima, el ánodo era un nanomaterial de una combinación de oro con plata. Se empiezan a probar nuevas tendencias de enzimas mexicanas, enzimas endémicas de Hidalgo, y se observa nuevamente cómo a través de soluciones de glucosa se obtienen energía y se empieza a estudiar los microfluidos, a estudiar las reacciones, a estudiar todo lo que sucede, cómo se comportan los sistemas con las diferentes concentraciones de glucosa, y seguimos utilizando un bombeo. Se prueban otros materiales. Estas celdas son construidas a través de fotolitografía, entonces se utiliza una manera de construir como si se construyeran microchips, microprocesadores, oblea de silicio. Sobre esa oblea de silicio se empiezan a colocar materiales. Este material se llamaba PPF. Sobre este material se empiezan a electrodepositar nanopartículas de oro. Se empieza a utilizar ahora ya no un PDMS, sino un sistema más sencillo, más barato, que simplemente se van apilando canales cortados a través de un cutter plotter, y se sigue jugando precisamente con esas soluciones de glucosa para pensar en un futuro nuevamente cómo se podrían utilizar. En el 2016 nos olvidamos de dos flujos, empezamos a jugar con un solo flujo para inyectar el oxidante, y se genera lo que es algo que se conoce como air breathing, que es en donde el cátodo respira por sí mismo. Ya no utilizamos dos fluidos, entonces ya no utilizamos dos bombas, solamente una, y empezamos a ver como, bueno, la energía que se genera versus la energía que se gasta. Empezamos a utilizar nuevamente enzimas que nos empezamos a dar cuenta que son caras, tienen ventajas y desventajas obviamente. Se empiezan a ver nuevas formas de poder depositarlas, pero empezamos a obtener buenos resultados, igual con soluciones de glucosa, que nos llevan precisamente hacia lo que viene, ¿no? Y de repente damos un salto y decimos, bueno, ya hemos probado suficiente glucosa sintetizada en el laboratorio, ya vimos que los sistemas funcionan con este tipo de glucosa en KOH, glucosa en buffer, glucosa con otros hidróxidos, glucosa en medio ácido, y entonces se decide probar la sangre. Se obtiene la primera celda de combustible microfluídica que se prueba con un flujo sanguíneo. Se reporta, está en los reportes como la primera celda de combustible microfluídica utilizando sangre. Se obtienen buenos resultados, se siguen utilizando enzimas, ya se utiliza el air breathing, es decir, ya no utilizamos los flujos, sino solamente con un flujo de sangre. Se deja funcionando por horas y empezamos precisamente, se comienza a ver lo que es, qué pasa cuando era una solución de buffer de fosfatos con una concentración de glucosa que se encuentra en la sangre, en una sangre normal. Si utilizamos solamente suero humano, pero del otro lado utilizamos buffer de fosfato en el catolito que respira el oxígeno. Si utilizamos un solo flujo, que parece muy sencillo, pero en ese momento era como, ¿cómo vamos a utilizar un solo flujo? No va a resultar, no va a salir. El tratar de explicar lo que sucedía en el cátodo, cómo el cátodo quería reducir el oxígeno, pero oxidar la glucosa de la sangre, y nos vamos también a lo que es la sangre humana y empezamos a ver diferencias en la obtención de energía. Obtenemos 0.22 miliwatts sobre centímetros cuadrados con el suero humano, un poquito menos con la sangre. Empezamos a atribuir e investigar todo lo que conllevaba la sangre, todo lo que hay dentro de la sangre, precisamente, todas estas, no solamente había glucosa, sino pues había un montón de cosas que se filtraban precisamente en el suero humano. Eso fue en el 2015. Empezamos a probar diferentes sistemas. Empezamos a integrar lo que es un diseño de papel, es decir, damos el salto de lo rígido y de los fluidos
a un sistema de capilaridad en donde ya no utilizamos bombas y queremos darle una aplicación. Queremos introducir nuestra celda de combustible en un sistema de VIH, que en ese momento dijimos, no, pues ¿para qué? O sea, solamente es cualitativo, no es cuantitativo, no utiliza un sensor, pero ya estábamos pensando en un futuro, en donde si de repente se utiliza un LED, en donde si de repente te da una función, en donde si de repente te emite algo que necesitas energía con la misma sangre para el propio dispositivo. Seguimos utilizando enzimas, el cátodo ya respira, ya no utilizamos bombas, la sangre fluye a través del sistema de VIH. Empezamos a hacer otro tipo de experimentación, vemos cómo funciona nuestro sistema, en la parte micro, en la parte nano, y empezamos a obtener, ya no nos metemos con buffers, ya no nos metemos con glucosas, sino ya nos vamos directo a fluidos fisiológicos. Hacemos lo mismo, pero empezamos a probar con otro tipo de materiales como un oro comercial. Vemos qué sucede, cuál es la diferencia entre lo que se obtiene con un sistema, lo que se obtiene con otro, la diferencia entre las enzimas, lo que nos ofrece. Tenemos un trabajo por ahí que olvidé poner, en donde utilizamos levaduras de pizza. Entonces estas levaduras de pizza fueron colocadas durante un tiempo para que su sustrato fuera la glucosa y para que al momento en el que ellas estaban en un modo de inactivadas, cuando llegara la sangre y las activara, ellas nos pudieran dar energía. Nos funcionó. Y empezamos a jugar con lo que son las nanopartículas. Empezamos a ver el problema que muchas veces nos trae la síntesis química convencional. Empezamos a proponer otro tipo de síntesis, principalmente como estábamos casados con la sangre, pues empezamos a pensar en nanopartículas mediante síntesis verdes que nos ayuden a obtener una eficiencia energética o mayor energía al ser utilizadas en la sangre. Entonces empezamos a pensar en las nanopartículas de oro mediante extractos naturales. Se crean en colaboración precisamente con el IPN 4 tipos de sistemas para sintetizar nanopartículas de oro. Lo empezamos a hacer en una celda de combustible microfluídico de papel que no era más que una tira de papel inspirada en los ensayos de flujo lateral como los de VIH, como las pruebas de embarazo, que conectamos a través de electrodos podrían ser sustratos de papel grafito, de papel carbón, de papel toray, de tela de carbón, y empezamos por primera vez a dar el salto de cuál era la diferencia que nos marcaba la literatura acerca de utilizar una sangre humana que viniera de una persona diabética. Es decir, que pasamos de una concentración de glucosa de 5.2 milimolar a una concentración de 9.5 milimolar. Obviamente la literatura nos dice que a mayor concentración, pues mayor corriente. Y lo comprobamos a través de estos experimentos. Colocamos estas nanopartículas dentro de nuestro sistema. Empezamos a ver cuál es la energía que nos empieza a arrojar. Obviamente unas nanopartículas funcionaron mejor que otras. Al utilizar la sangre diabética vemos que nos da mayor densidad de corriente, mayor voltaje y por lo tanto mayor densidad de potencia. Y empezamos a pensar en ¿todas las sangres son iguales? ¿Todos los fluidos contienen lo mismo? Es más, si yo quiero obtener energía a partir de una sangre normal versus una sangre que tenga alguna patología como la diabética, ¿me va a funcionar igual? Empezamos a pensar no solamente en la generación de energía, sino obviamente en el sensado también. Como ya lo habíamos mencionado, queríamos aprovechar esa energía para darle energía al propio sensor. Se crean síntesis a partir de café, de oro, de granada, de nanopartículas de oro que se aplican en un dispositivo. Empezamos a ver las diferencias nuevamente de concentraciones a nivel laboratorio versus la sangre y cómo actúan estas nanopartículas que fueron sintetizadas y que fueron colocadas en estos dispositivos de papel. Y entonces, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, empezamos a dar un salto hacia la fotoelectrocatálisis. ¿Por qué no utilizar nanopartículas que
que han sido sintetizadas y empleadas para Fenton, para tratamiento de aguas, para tratamiento de contaminantes, de colorantes en nuestras celdas de combustible, y aprovechar el hecho de que cuando los fotones inciden sobre este material, estos, aparte de la oxidación que ya existe en las moléculas orgánicas, nos va a dar un extra en la generación de energía por los electrones que van a saltar. Tenemos nuestro primer reporte y quise poner la foto, no la quise ocultar, porque fue algo muy burdo. Un vidrio hito en donde depositamos nanopartículas de dióxido de titanio, óxido de zinc y oro. Colocamos nuestra tira de papel que ya teníamos bien estudiada, ya sabíamos qué papel, qué tamaño, de qué forma. Colocamos nuestro cátodo y obtuvimos la primera paper-based photo microfluidic fuel cell que usó sangre humana. Entonces eso nos dio pie para no quedarnos con este sistema burdo, con utilizar un vidrio hito. Actualmente utilizamos un PET que podemos recortar a nuestra manera, que podemos colocar a nuestra forma, que podemos colocarle las nanopartículas que queramos, y las nanopartículas sintetizadas utilizadas pasaban de un UV a un UV bis. Entonces trabajaban con luz visible y eso nos permitía hacer nuevas experimentaciones con luz solar, nos permitía hacer nuevas experimentaciones pensando en parches, pensando en sensores que estuvieran expuestos a la luz, pensando en lugares en donde se utilizara el propio microfluido, el propio fluido fisiológico para obtener energía, pero aprovechando la luz solar. Y empezamos a ver precisamente diferencias, que eso sería cuando este sistema se probaba en la oscuridad, cuando este sistema se probaba con la luz, se prendía la luz, se apagaba la luz, se prendía la luz, se apagaba la luz. Empezamos a ver diferencias en la obtención de voltaje y obviamente en la obtención de energía en nuestros dispositivos. Empezamos a utilizar otro tipo de materiales como el praseodimio, y aquí damos un salto precisamente en este año en donde empezamos a utilizar los fluidos fisiológicos, pero ya de otra perspectiva. Empezamos a ver que la sangre diabética o la orina diabética no solamente contenía glucosa y urea, sino contenía un montón de cosas. Como no es nuestra formación, pues para nosotros nos sorprendió, ¿no? Integramos a nuestro equipo a una chica que precisamente había estudiado esta parte del laboratorio, y nos empezamos a dar cuenta que en las sangres y en las orinas están concentraciones diferentes y muy altas de ácido úrico, de creatinina, de glucosa, de urea, y que depende de la patología y de cómo se esté desarrollando la patología. Una persona diabética, por ejemplo, puede tener daño renal y entonces ahí se nos disparan los niveles de creatinina, se nos disparan los niveles de urea. Una persona puede estar controlada y entonces los niveles de glucosa son menores, pero los niveles de ácido, no sé, tal, son mayores. Entonces empezamos a ver ahí diferencias precisamente en el laboratorio. Esta es una parte del trabajo que se hizo con glucosa, con sangre de personas diabéticas. Se utilizaron 6 tipos de sangre, y con orinas de personas diabéticas. Entonces aquí empezamos a ver lo que es la glucosa y la urea solamente. Esto es de manera sintética, pero nos permite empezar a dar un salto hacia lo que viene. Obviamente no podemos dejar atrás lo que es la orina, obtener energía a través de la orina, aprovechar la urea que tiene este fluido fisiológico. Y si es una patología como la parte diabética, pues no solamente nos va a contener urea, sino que también nos va a contener glucosa. En este sentido, en el 2021 se reporta un sistema burdo de bombeo utilizando orina normal, y se utiliza un material fotocatalítico de dióxido de titanio con níquel, sabiendo por la literatura que tal vez el níquel nos iba a funcionar más hacia la parte de la urea en la orina, y obtenemos una celda de combustible foto microfluídica utilizando en este caso la luz. Pero luego damos un salto de lo que son arquitecturas rígidas, como lo fue con la sangre, a biosensores autónomos de papel, que sean más baratos, que sean
desechables, que sean más fáciles de construir, que se puedan utilizar de una manera más dócil, no solamente en el laboratorio, sino también por el usuario, pensando en una posible y futura aplicación. Y entonces empezamos a utilizar lo que ya les había mencionado, también como en la sangre, estos sensores de papel. Utilizamos bacterias, como les decía hace ratito, utilizamos levaduras también, y en este caso utilizamos bacterias como la E. coli, que también provocamos que su sustrato fuera la urea, la adaptamos a ese medio, obtuvimos por días, y vimos cómo funcionaba por días la obtención de la energía a través de estos dispositivos. Medimos lo que es el voltaje, la densidad de potencia, la densidad de corriente. Cada día estábamos ahí con nuestras bacterias. Y también utilizamos materiales como óxido de zinc y níquel en sensores, pensando en una posible aplicación, en donde utilizamos por primera vez también lo que fue la orina diabética, reportamos cuál fue la diferencia, y a diferencia de la sangre, nos dimos cuenta que con la orina diabética obteníamos un performance menor. ¿Por qué? Porque la urea es una molécula más grande, es una molécula que cuando llega al electrodo no se va a oxidar tan fácilmente y empieza a acumularse sobre la superficie. Entonces nos taponea de alguna manera y por lo tanto no pudimos obtener un mayor performance, aunque no hay mucha diferencia, con una orina diabética versus una orina normal. Empezamos a pensar en la posible aplicación de una autonomía total, celdas de combustible microfluídicas autónomas, es decir, que no solamente sensen, sino que también produzcan la energía, y empezamos a pensar en estos sensores que producen su propia energía y nos van a sensar. Aquí utilizamos un sistema burdo de bombeo, utilizamos estas nanopartículas y se introduce el concepto de celda de combustible microfluídica autónoma. Pero posteriormente damos un salto a la aplicación de estas celdas de papel en una prueba de embarazo donde se utilizan estos sistemas en stack, es decir, varios positivos y varios negativos colocados en un simple papel para generarnos energía eléctrica a partir de la orina de la misma embarazada. No pudimos introducirlo dentro del sistema, pero sí pudimos colocarlo fuera y pudimos probarlo con la orina de la embarazada. De hecho, acá entre nos fue con la orina de mi esposa cuando estábamos esperando nuestro segundo hijo, y todas las otras sangres, las primeras fueron mi sangre, entonces pues uno tiene que hacer ciencia, ¿no? Y aquí, precisamente hace una semana, 2 semanas, publicamos lo que es un stack, es decir, la aplicación de diferentes ánodos y de diferentes cátodos colocados en serie y en paralelo, pero ya no lo probamos solamente con sangre ni con orina, sino ya empezamos a darle énfasis a nuestros trabajos que ya teníamos en el laboratorio sobre el sudor y la saliva. Es un stack fotocatalítico de papel muy simple, con una gota, se activa pensando en posibles fuentes de energía para sensores. Se obtienen aquí las energías, estas son las diferencias. Con el suero sanguíneo y con la orina humana se utilizaron de manera directa, se tienen las concentraciones de la molaridad presentes en ellas, a diferencia del sudor y la saliva, que nos resulta un poco más difícil porque se tuvieron que diluir en buffer de fosfatos para que estos pues, pudieran tener el electrolito correcto para poder utilizar las bajas concentraciones de sodio, de lactato o de glucosa y de urea que pudieran tener, y por lo tanto, pues a pesar de ser un stack, obtenemos energía muy poquita a diferencia de lo que ya habíamos probado. Pasamos del 2012, más o menos, 2014, hasta el 2026, en diferentes etapas en arquitectura, en el sistema de bombeo para tener sistemas autónomos, utilizando diferentes catalizadores. Pasamos de los catalizadores caros a los catalizadores un poco más económicos. Empezamos a utilizar catalizadores como fotoánodos. La complejidad, empezamos con combustibles puros, es decir, sintetizados a nivel laboratorio. Después empezamos a utilizar la sangre humana y la urea, y empezamos ahora con patologías de la misma urea, de la misma orina, perdón, de la misma sangre, para probar en los dispositivos.
Pues ha sido una transición precisamente de la aplicación de la ciencia básica en la micro y la nanotecnología. Ha sido una transición que nos ha llevado años, que han sido de diferentes etapas. Ha tenido un impacto actualmente para pensar en cosas biomédicas autoalimentadas, en donde podamos tener sangre infectada, orina diabética. Platicaba hace algunos años con un médico que tiene un doctorado y que va al Amazonas, allá en Colombia, y él me decía que muchas veces cuando van a hacer pruebas allá, lo primero que los limita es el recurso, porque ni el gobierno ni las instituciones pues le sueltan tantos recursos como para ir a hacer pruebas al Amazonas, meterse a la selva, a las comunidades, donde me contaba que cuando alguien se da un machetazo, un navajazo, se raspa, solamente hay una aguja en toda la aldea y con esa aguja cosen a los heridos, y que mucho menos podemos pensar en baterías, podemos pensar en pilas, y que a él le resultaba muy bueno tener esta aplicación, precisamente porque con los mismos fluidos de las mismas pruebas que iba a hacer, y a veces no le daba el tiempo suficiente para regresar del Amazonas a la capital y poder hacer las pruebas pertinentes en el laboratorio, poderse llevar de esta manera los propios sistemas desechables, que puedan ser económicos, que puedan ser fáciles de usar, intercambiables, y poder hacer un diagnóstico. En una visión a futuro, pues obviamente la escalabilidad industrial, la integración de la microelectrónica, porque si se dan cuenta no hemos trabajado todavía en la parte de la integración microelectrónica de los dispositivos, y obviamente un despliegue de tecnología diagnóstica sin dependencias energéticas para regiones de bajos recursos. Pues mi intención hoy fue presentarles y abrir este tiempo con una ampliación de lo que es la ciencia básica y su aplicación en la micro y la nanotecnología. Es un trabajo que nos ha llevado años, que nos ha llevado más de una década, que se ha ido avanzando, y motivarlos precisamente a los que están aquí en los talleres, a los que están aquí en las charlas, a que si han elegido esta opción, a que si han elegido esta área, se enamoren, le echen todas las ganas, que sepan que la ciencia es muy bonita, que si ustedes la tratan bonito, la ciencia les va a corresponder. Entonces, eso es todo de mi parte. Si hay alguna pregunta, estoy aquí para hacerlo. Agradecemos nuevamente al doctor Andrés Déctor por esta extraordinaria ponencia que nos demuestra el impacto real de la micro y nanotecnología en la salud y la energía. Sin duda nos deja una gran perspectiva sobre el potencial de estos dispositivos. Para profundizar un poco más en los temas que se han abordado, abrimos oficialmente nuestra sección de preguntas y respuestas. Invitamos a los aquí asistentes a que levanten la mano si desean realizar alguna pregunta o comentario. Nuestro equipo se acercará con un micrófono para que puedan ser escuchados con claridad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos 15 minutos destinados para esta sección. Si no, el doctor les va a preguntar a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Felicidades por su presentación. Héctor Valls, del Centro de Investigación en Computación del Politécnico. Este tipo de desarrollos tecnológicos en la labor que están haciendo ustedes, ¿hasta qué punto tienen contemplado o ha llegado en el aspecto de una cadena de valor hasta una comercialización? ¿En dónde va? ¿Está en la parte académica, de investigación, o ya está en la parte de desarrollo y comercialización en algún momento? Sinceramente todavía seguimos en la parte de la ciencia, en la parte de la búsqueda. Creo que nos hemos casado con eso y le hemos tenido un poquito de miedo a la parte de la comercialización, esa es la verdad. Ya hemos estado buscando por ahí con algunos colegas, algunas colaboraciones, como pasar a la parte microelectrónica. No hemos pensado todavía en la parte de comercialización, entonces por lo tanto yo podría decir que seguimos en la parte de ciencia básica y de investigación. Gracias. Un comentario final. Quizá después pueda platicar con usted. Nosotros hicimos un ejercicio parecido con el sistema, también, digamos, multidisciplinario, en la parte médica, la parte electrónica y la parte de computación.
un sistema hasta su posible comercialización. Entonces, creo que lo que surge de todo esto es las oportunidades de colaboración. Ojalá se den. Muchas gracias. 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 Bueno, por aquí había visto que una compañera había levantado la mano. Si le podemos dar la palabra, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. Por lo que entendí, se utiliza el oro y la plata pues, para que haya esas reacciones y se pueda producir la electricidad. En este caso, tomando en cuenta lo que mencionó de que puede ser viable en la Amazona, pues yo considero que sería, pues realmente es no tan viable económicamente, dado que el oro es muy caro. En este caso se han realizado pruebas con otros metales, los cuales puedan ser más viables económicamente, no solo para la producción a masa, como mencionó la persona anterior, sino también en este caso de que pueda ser trasladado a Amazonas o incluso a África u otras partes, realmente no esté jugando contra la seguridad de los médicos o del personal y a su vez se pueda producir en masa pues para que pueda llegar a muchísimos más lugares. Claro que sí, fíjate que mencionábamos el uso del oro con plata, mencionábamos el uso de palladios, el uso de praseodimio, el uso de platino, se han utilizado palladios y todos coinciden en algo contigo de lo que tú dices, que pueden llegar a ser nanopartículas un poco caras en el momento de su aplicación. Pero también hemos probado con otro tipo de materiales que tampoco son baratos como las enzimas, pero que nos podrían dar un poquito más de sensibilidad al momento de querer obtener una reacción específica, pero también hemos buscado otro tipo de materiales, como lo mencioné hace ratito, como la levadura de pizza. Y esa me encantó porque compras el sobrecito en las materias primas, literal, lo adaptas en el laboratorio para que su sustrato sea la glucosa, se duerme, es lo que sucede precisamente con esta bacteria como la E. coli, cuando te comes una fruta, una manzana, una fresa que está ahí dormida, está pasivada y tu saliva la activa. Exactamente lo mismo sucedió con la levadura, la activó la solución, fue muy barato, fue muy fácil, llegamos al punto de liofilizarla y electrodepositarla. También llegamos al punto de simplemente obtener la pasta de levadura y colocarla así sobre el electrodo. Estuvimos haciendo diferentes intentos. Y en la búsqueda de materiales económicos, coincido contigo, para aplicaciones médicas y para que no ponga en riesgo, ¿no? Precisamente ni al paciente, ni la prueba, ni al médico. Entonces, son algunos materiales que hemos probado. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Bueno, de este lado vi dos preguntas. Primero, la chica de la camisa roja, por favor. Muchas gracias. Susan Santana, de aquí de la Escuela de Física y Matemáticas. Y bueno, tengo varias preguntas, pero primero quería agradecerle su trabajo y también todo lo que ha hecho por mejorar todo lo que hacen los médicos, sobre todo los que van a lugares así bien complejos. No solo los que van a lugares complejos, sino que normalmente cuando están en el consultorio necesitan algo rápido y eso puede apoyarlos muchísimo y una respuesta rápida, ¿no? Yo tengo varias dudas de los materiales. Doctor, si me pudiera apoyar, ¿ya conoce bien el mecanismo de reacción que hay entre el catalizador y en este caso la sangre? Fíjate que sí, lo hemos estudiado. Por ejemplo, aquí puse en una diapositiva, déjame, creo que la tengo con una de las enzimas, en uno de los primeritos, cómo llegaba la sangre, aquí precisamente, llegaba el flujo sanguíneo, que es la muestra, la glucosa disponible, en este caso llegaba a las enzimas, nos generaba gluconolactona, los protones y electrones correspondientes. Los electrones son los que viajan a través del circuito externo hacia el cátodo, donde se lleva a cabo la reacción de reducción. Con el oxígeno del medio, los electrones y los protones que viajan, en este caso, a través del mismo medio, no hay membranas, no hay electrolitos, sino es a través de la misma sangre. Y después puede ocurrir una siguiente oxidación de la gluconolactona, más el peróxido que se genera, a ácido glucónico, más protones, más electrones.
Hay algunos que dicen que se genera directo a ácido glucónico, hay otros que ya han descubierto otros sistemas diferentes de generación de sus productos, pero sí hemos encontrado diferencias, obviamente, cuando utilizamos un material enzimático a cuando utilizamos nanopartículas de oro. Entonces sí es diferente. Y en la orina, y cuando está mezclado con otras, es totalmente distinto. Sí, me imagino. Y otra pregunta, ¿no han probado utilizar grafeno, un nanocompuesto de grafeno, o, bueno, dopado con algún tipo de material? Porque el área superficial sería mayor y el contacto con la sangre o la orina sería mayor. Pero sí. no sé si... No recuerdo si en uno de estos trabajos lo utilizamos con alguna enzima mezclada o si lo utilizamos en el soporte de alguna de las nanopartículas de oro. Hemos utilizado... Ah, mira, aquí está. Porque hasta el propio grafeno con sus grupos funcionales puede hacer una reacción que Sí. puede... y es más barato, bueno, más barato digo entre comillas, pues también claro, si lo compramos así de forma comercial, pero se puede sintetizar en laboratorio. Sí. Y eso a lo mejor podría mejorar Claro. el dispositivo más todavía, ¿no? Sí, claro, los soportes son muy importantes. Y la en ese tipo de flexibilidad sistemas. también, porque, bueno, cuando hacemos un depósito de oro paladio, la verdad, siempre sale muy uniforme y es muy bueno, ¿no? Que es muy conductor, ¿no? Pero el grafeno mejora muchísimo todo lo demás, ¿no? Y además pueden ser láminas y la superficie es mayor. Sí, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿usted quería hacer una pregunta? ¿Usted quería hacer alguna pregunta? Ah, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, adelante, por favor. Tengo contemplado que en laboratorio se tiene toda la parte de la atmósfera, temperaturas, todo eso controlado. Pero no sé si haya un limitante. Me imagino que en la parte de las enzimas, al ser algo orgánico, tiene ciertas limitantes. Pero tanto con los compuestos metálicos y otros, no sé si haya un limitante tal vez por temperatura, presión, atmósfera, tanto para su transporte como su almacenamiento. Entonces no sé si algo afecte de forma externa o se puede, entre comillas, despreciar. Fíjate que en el caso de enzimas, totalmente descartado, porque sí hay un montón de limitantes, a menos que se aplique una encapsulación pues muy buena de las enzimas, es decir, no estoy diciendo que las enzimas no funcionan y no sirven, sino es como para cosas en específico, ¿no? En el caso de las nanopartículas metálicas son más nobles en el sentido precisamente de estas afectaciones que pueden llegar a tener y por eso mismo podrían como tender a tener menos problemas al momento de su aplicación. Fíjate que hay un trabajo en donde utilizamos, va a sonar muy chistoso y lo traía aquí y solo que ya no es parte de esta presentación, pero un trabajo en donde utilizamos bebidas azucaradas para generar energía eléctrica y nos dimos cuenta que precisamente las nanopartículas se veían afectadas con la temperatura. Y bueno, eso se sabe, obviamente, y nosotros lo vimos como de una manera práctica, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Obviamente entran otro tipo de medios como para la conservación, probablemente de los dispositivos, pero sí se requieren estudios precisamente de temperaturas y todo esto para los sistemas. Gracias. Buenos días, doctor. Tengo una pregunta. ¿Han estudiado la factibilidad o escalabilidad de sus celdas de combustible autónomas, de que tal vez en un futuro puedan adaptarse o miniaturizarse hacia utilizarlas como fuentes de poder para nanomáquinas o nanobots de tratamientos médicos para tratar enfermedades? Ojalá. Ojalá y se puedan utilizar para eso. Sí, sería muy bueno. Y espero que no nos lleven otros 10 años para llegar ahí, pero sí es una posible aplicación. Gracias. Doctora Gaby, ¿quería preguntar algo? Bueno, pues muchísimas gracias. Está muy interesante su plática y nos deja abiertas muchas puertas. También mi comentario va como el de la doctora Suset, de que sí es muy probable que utilizar
transductores como nanotubos de carbono decorados con partículas metálicas, grafeno decorado puede ser muy útil, en especial porque ya tienen experiencia con algunos tipos de nanopartículas. Y la verdad estoy muy entusiasmada, qué bueno que estos eventos existen para comunicar, para cooperar, para hacer comunidad. Y me gustaría que nos dijera, ya tenemos mucho público aquí interesado, cómo ellos pueden trabajar con usted, por ejemplo, qué tienen que hacer para llevar una línea de investigación de este tipo, cuáles son las posibilidades de que puedan incursionar en estas líneas, cómo le hizo usted, platíquenos su historia. Gracias. En el 1900. Yo, como les decía hace rato, sí me gustaría animarlos a los que están estudiando alguna ingeniería, alguna licenciatura. Es un área muy, muy bonita. Después de la ingeniería, por medio de CECITI, tenemos muchos apoyos en becas de maestría y de doctorado. Somos uno de los países más afortunados en donde se puede dar este tipo de apoyo. Yo tengo familiares, mi esposa es de Colombia, por ejemplo, mi cuñado es de Cuba, y otros amigos extranjeros que han tenido que dejar sus casas y sus hogares para venir aquí a México a estudiar, porque en sus países o se endeudaban para tener una beca para estudiar una maestría o simplemente no la podían estudiar por un medio tan fácil como nosotros. Entonces, aquí en México tenemos esa oportunidad de poder tener acceso a este tipo de becas. Yo fui becario con ACID en su momento, obviamente de maestría, de doctorado. Te da la posibilidad de poderte ampliar en el extranjero también por medio del proyecto de desarrollo de tesis de maestría y de doctorado, y te da también la posibilidad de poderte integrar en grupos de investigación o en laboratorios por medio de apoyo de proyectos. Entonces, aunque a veces como investigadores nos quejamos, en realidad México es un país en donde por medio de CECITI hay apoyo en este sentido, al menos en este sentido de la ciencia. Entonces yo los invito a que, si están interesados, puedan, número uno, pues terminar bien, tener un buen promedio, aprender idiomas, claro, lo básico. Ahorita ya la inteligencia artificial es de ley, es de cajón. Puedan integrarse a un grupo de investigación por medio de sus mismos profesores que se dedican a la investigación. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí están los doctores, aquí en el Instituto Politécnico Nacional pues están los investigadores. Puedan unirse a sus grupos de investigación para empezar a ver las posibilidades de poder trabajar con otros investigadores, ¿no? En mi caso, claro que yo acepto estudiantes, por supuesto que acepto tesistas. Tenemos tesistas ahí en el grupo de investigación desde nivel licenciatura hasta nivel doctorado. Estamos desarrollando este tipo de dispositivos y son bienvenidos. Entonces sí, animarlos a que se apoyen de las convocatorias, a que se apoyen de sus profesores, a que se apoyen de sus investigadores, pues para acceder a este tipo de apoyos y para ir, lo voy a decir así de esta manera, como escalando en las diferentes etapas de la investigación. Entonces sí, anímense, la ciencia es algo muy bonito, muy gratificante también, y si te gusta, pues es algo que lo vas a hacer con mucho gusto. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Creo que ya no, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su activa participación. Con esto cerramos la sesión de preguntas y a continuación voy a entregarle una constancia al doctor Déctor por su participación en este evento y voy a leerlo primero. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Investigación y de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga la presente constancia a el doctor Andrés Déctor Espinosa por haber dictado la conferencia Aprovechamiento energético de matrices fisiológicas mediante plataformas microfluídicas electroquímicas en el marco de las jornadas académicas de la ciencia básica a la micro y nanotecnología, celebradas del 18 al 21 de mayo de 2026,
Ciudad de México, 21 de mayo de 2026, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias.